Hoy jueves 31 de enero celebramos la fiesta de San Juan Bosco, un santo extraordinario de nuestra iglesia, italiano. Nació en el año de 1805 en Castelnuovo, en Italia, y la verdad es que la vocación de San Juan Bosco es una vocación maravillosa. Desempeñó la mayoría de su ministerio en Turín y se encargó de los jóvenes y niños de su tiempo para sacarlos adelante a través de los oratorios. Fundó la Orden de los Salesianos y la Orden de María Auxiliadora con respecto a las mujeres. Pero él siguió un sueño profético, y esto es lo que nosotros debemos comprender cuando el Señor nos llama. Él soñó que estaban reunidos muchos jóvenes y muchos niños, y había una voz que le decía que debía educarlos y cuidar de ellos. Prácticamente toda su vida se dedicó a eso, a cuidar jóvenes y niños, a sacarlos adelante en talleres, en oratorios, en lugares en donde pues, los acogía como si fuera su propia familia. En Italia, en aquel momento, había muchos niños abandonados y sin recursos. ¿Qué hubiera sido sin los salesianos, sin San Juan Bosco en aquel entonces, y también sin los salesianos en este tiempo? La verdad que la labor educativa que realizan en todo el mundo es admirable. ¿Cuántos Juanes Bosco necesitamos en el mundo? Maestros extraordinarios que se entreguen al servicio de los niños y de los jóvenes. San Juan Bosco decía en una de sus cartas algo que me encantó, y que fue que él decía, al referirse a los maestros, que los maestros eran responsables para hacer a sus discípulos, a sus alumnos felices, y que para ello tendrían que enseñarles la virtud, enseñarles el amor, enseñarles la bondad y entregarse a ellos. Este ejemplo de San Juan Bosco debería ser seguido por todos nosotros como maestros, como personas que enseñamos, como padres de familia, y refería a los maestros como verdaderos padres de familia que debían de ocupar ese lugar en aquel momento de la enseñanza, o muchas veces hasta completo, porque muchos niños van a la escuela y no tienen padres, o están abandonados, o han muerto sus padres en circunstancias muy terribles. El tener padres da la felicidad a esos niños. Ojalá esto entiendan los maestros, entiendan los padres de familia, entiendan aquellos que se dedican de una u otra forma a enseñar a los niños y a los jóvenes. Pero el Evangelio según San Marcos del día de hoy nos hace ver la importancia de poder ser respetuosos y medidos en nuestros juicios respecto de los demás, ya que Jesús nos advierte que si nosotros juzgamos y medimos a los demás con medida dura, tendremos la misma medida para nosotros. Y nos dice algo también sumamente importante y profundo, que aquel que tiene se le dará, y al que tiene poco, hasta ese poco se le quitará. Y esto es muy importante, ya que nosotros pensamos que ¿por qué le van a quitar al que tiene poco? Pues muy fácil, porque el que tiene poco porque no usó de esos dones que Dios le dio, que seguramente eran muchos, no los puso al servicio de los demás y por eso se quedó con poco. Entonces, ¿para qué le dejar ese poco si tampoco va a dar fruto? Algo muy importante, ya que el Señor nos dice que una vela prendida no se mete debajo de una olla o debajo de la cama, tiene que dar luz. Y nosotros, si recibimos dones del Señor, tenemos que ponerlos al servicio de Dios y de los demás. Esto es muy importante, no nuestro servicio, no como nuestro modus vivendi, para poder sobrevivir o vivir dignamente. Ese no es el objetivo de los dones que Dios nos da. El objetivo de los dones que Dios nos da es servir a Dios y a los demás, y como estamos buscando el reino de Dios, todo lo demás, dígase, nuestra propia subsistencia, se nos dará por añadidura. Celebremos hoy a San Juan Bosco. Les invito a ver su película, está aquí en el internet, bellísima, no te la pierdas, es maravillosa, la última versión de San Juan Bosco. Una felicitación y un abrazo a todos los salesianos que están por todo el mundo, y recuerda, pon esos talentos y esos dones que Dios te dio al servicio de Dios y de los demás, para que de esa forma tengas mucho más que dar a Dios y a los demás.